Hace 135 años, en México las mujeres no podían votar y era impensable que fueran abogadas o doctoras, mucho menos gobernadoras. Pero hubo algunas que se hicieron periodistas y una de ellas publicó en 1888: «Ojalá que todas las mujeres adquirieran una profesión, arte u oficio, para que les sirviera de escudo contra la miseria en todas las eventualidades de la vida y para proporcionarles las dulces satisfacciones que produce el trabajo». Estas palabras, que escribió la mexicana Laureana Wright, aparecieron en Violetas de la Náhuac, periódico feminista que ella dirigió y que procuraba instruir a las mujeres y motivarlas a progresar. A fines del siglo XIX, Laureana, quien también fue esposa y madre, publicó además una serie de ensayos pioneros sobre el derecho a la educación de las mexicanas, con los que despertó inquietudes y conciencias. Laureana Wright, esa mexicana desconocida por muchos, fue una pionera del feminismo en México que usó el arma de la pluma para transformar a las mujeres. Aunque el nombre de Laureana Wright nos parezca el de una extranjera, es el de una mexicana que nació en Taxco, Guerrero, en 1846. Una mujer que dio mucho de qué hablar y de qué pensar por su don para escribir. Pero no, Laureana Wright nace en 1846, en un momento muy difícil para la ciudad, para el país. Estábamos en medio de una guerra con los Estados Unidos y bueno, pues ese es el contexto en el que nace Laureana, en Taxco, Guerrero. Pues mira, Laureana Wright González, ese es su apellido, aunque la conocen más como Laureana Wright de Kleinhans, porque se casó con Santiago Kleinhans, un estadounidense. Es una figura muy relevante para la historia de nuestro país, sobre todo en las áreas de la literatura y el periodismo, pero bueno, también en términos de cultura en general. Pues su padre la introdujo en el gusto por la lectura, en el estudio de la ciencia, la llevaba pues al teatro, por ejemplo, lo cual no era común en una niña de la época. Eso fue como la base en la que se va a ir desarrollando esta chica que, bueno, va pasando sus primeros años en un México muy difícil. Tiempo después, escribió numerosos poemas y ensayos. Pero, ¿cómo era el México en el que vivió Laureana, hija de Eulalia González, oriunda de Guerrero, y del estadounidense Santiago Wright? Cuando Laureana nació, México estaba por entrar en guerra con Estados Unidos, y los años que siguieron fueron los de la Guerra de Reforma, la intervención francesa y el Segundo Imperio Mexicano encabezado por Maximiliano y Carlota. Estamos hablando de 1865, tenía poco de haber llegado Maximiliano a la ciudad capital, a la Ciudad de México. Entonces ella finalmente, formada dentro de un espíritu nacionalista, debe de haberse sentido pues muy desesperados ante la ocupación de fuerzas europeas, francesas, austriacas y de otras nacionalidades que estaban ocupando México. Y las primeras composiciones de Laureana tienen mucho ese énfasis nacionalista que se va a ir desarrollando en ella y en muchos otros de los intelectuales de la época, motivados precisamente porque están ante el riesgo de perder la nación, que quedara en manos pues, de un príncipe europeo y después
sabría Dios en manos de quién quedar. Cuando era niña no había escuelas, ¿no?, de estas básicas, pero tuvo una situación privilegiada en su familia. No sabemos, no hay datos para saber si fue a través de su madre o de alguna suerte de maestra, pero recibió, ¿no?, un nivel de instrucción pues superior al de muchas mujeres, incluso de su clase social. Y eso fue muy importante porque tenía quizás también, ¿no?, por la nacionalidad de su padre, que se dedicaba a negocios. Seguramente eso influyó para que ella tuviera conocimiento también de cómo en otros países, ¿no?, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, por lo menos en Francia, en Inglaterra, las mujeres también, ¿no?, de ciertos sectores estaban ya logrando acceder a una educación más amplia, ¿no? Y entonces eso, más su gusto por la poesía, ¿no?, por la escritura en general, la hizo entrar desde muy joven a ciertos círculos literarios que también, ¿no?, conforme ella avanzó en edad, la fueron reconociendo, ¿no?, y la fueron aceptando en estos propios círculos intelectuales, digámoslo así. Fue muy amplio ese reconocimiento que obtuvo la joven poeta y ya ensayista. Y muy pronto, a los 22 años, Laureana se casó con Sebastián Kleinhans, con quien tuvo una hija. Para entonces, derrotado el imperio, Benito Juárez regresó triunfante a la capital del país, donde Laureana vivía desde niña. En diversos diarios nacionales y algunos extranjeros publicaban notas sobre literatura y sobre las mujeres mexicanas, incluso sobre política. De hecho, estuvo a punto de ser desterrada por criticar desde el Diario del Hogar al gobierno del presidente Manuel González. Entonces, decidió, junto con un buen grupo de colaboradoras, publicar Las Hijas de la Náhuac, un semanario exclusivamente dirigido a las mujeres y elaborado por mujeres, en el que se propuso el derecho al sufragio femenino, al voto de la mujer en México. Era 1880. ¿Por qué si el hombre puede manifestar públicamente las galas de su inteligencia, la mujer está privada de hacerlo, habiendo como hay mujeres cuyos talentos igualan a los de los hombres? Decía entonces. Las Hijas de la Náhuac muy pronto cambió su nombre por el de Violetas de la Náhuac. Bueno, eso es uno de los legados más importantes de ella. Violetas de la Náhuac es una de las primeras revistas escritas por mujeres, o sea, por un equipo de administrativo y editorial de mujeres que se dirige a las mujeres. Bueno, esta revista dura muy poco, se inicia a finales de 1887, y Laureana se sale por razones de salud en 1889. Pero es muy importante porque es muy plural, trata de cosas increíbles para la época como filosofía. Creo que se llama algo sobre el materialismo y positivismo reinante, una serie de artículos, hace una serie de artículos sobre la independencia de México, que todo eso nos ayuda además mucho a conocer su pensamiento, porque ella va narrando, pero va comentando, ¿sí? Entonces es muy interesante, y no solo de ella, sino del mundo en que ella vivía. Violetas de la Náhuac abordó temas como el voto femenino, la educación de las mujeres, la igualdad, la ciencia, la cultura, la poesía, los sentimientos patrióticos y el ensayo. En especial, subrayó que las mujeres podían educarse tanto como los hombres y las invitó a emprender la noble campaña del pensamiento contra la apatía, del estudio contra la ignorancia, del progreso contra el atraso. Por esos años, finalmente se fundaron instituciones educativas especializadas para las mujeres. Este va a ser un gran cambio, porque de esas escuelas saldrán maestras que encontrarán una nueva opción profesional. Eran ya profesoras normalistas, mujeres que lograron, ¿no?, acceder a la educación normal,
que fue de los primeros espacios educativos que se abrió para mujeres no de sectores de élite, sino digamos como ya de las nacientes clases medias. Y aunque Laureana no se formó como profesora normalista, tenía muchas amistad cercana con varias de ellas, de estas mujeres, que son las que también se integran, digamos, al equipo editorial de Violetas de la Náhuac. En Violetas de la Náhuac, Laureana publicó su serie de artículos llamada Algo sobre la conquista y la independencia, y numerosas biografías de mujeres notables como Sor Juana Inés de la Cruz, la cantante de ópera Ángela Peralta y algunas heroínas de la independencia, entre las que destacó Matilde Montoya, la primera mujer médica en México. Entonces, era inadmisible que las mujeres estudiaran medicina o jurisprudencia. Matilde se recibió y a su examen se presentó el presidente Porfirio Díaz en 1887. Después de su muerte, que ocurrió en 1896, dejó un manuscrito incompleto que después, en 1910, se publicaría como parte de los festejos del primer centenario de la independencia. Este libro se llama Mujeres Notables Mexicanas y es el primer libro de historia, digámoslo así, de mujeres de México, porque ella lo que hizo fue reunir pues casi 500 semblanzas, biografías de mujeres desde el México antiguo, así se le conoce en ese momento, hasta el siglo XIX, ¿no? Que es el momento en que ella vivió. Laureana Wright también escribió penetrantes ensayos sobre la condición y educación de la mujer, tal vez los primeros que plantean la inconformidad de las mujeres ante las reglas sociales que entonces imperaban en México. Son dos ensayos que un poco resumen sus ideas sobre la educación de la mujer. Uno es la educación errónea de la mujer, formas prácticas de corregirla, y el otro, la superación de la mujer por medio del estudio. Entonces, los puros títulos ya te dan una idea. Ella poco a poco se ve como una especie como de apóstol de la educación de la mujer. En la emancipación de la mujer por medio del estudio, Laureana propone que las mujeres deben tener las mismas oportunidades que los hombres, algo que era impensable para muchas de ellas, ajustadas a la idea de que solo necesitaban atender a los hijos y al marido y dedicarse al hogar. Si las mujeres alcanzan la educación superior, además de formar mucho mejor a sus hijos, podrían mantenerse con su trabajo, decía. Pero su idea más novedosa para esa época es que la única diferencia esencial entre hombres y mujeres es el nivel desigual de educación, lo que provoca el desarrollo desigual de sus habilidades intelectuales y cognitivas. No es cierto que haya diferencias tales entre hombres y mujeres. Ambos tienen la misma capacidad intelectual. Lo que pasa es que a la mujer no le han dado la oportunidad de desarrollarlas. Pero de manera innata nacen con las mismas capacidades, lo cual pues la vida nos ha demostrado que así es. Pues tenía muy poco tiempo que ciertos grupos de mujeres además habían podido acceder a la educación básica, lo que es para nosotros hoy en día una suerte de educación primaria, aprendizajes elementales, leer, escribir, hacer sumas, cuentas, ¿no? Nociones básicas de aritmética, porque el resto de la educación que se les daba tenía que ver más bien con esta idea de que las mujeres iban a ser madres y esposas. Laureana proponía que, además de cumplir con esas labores, las mujeres debían alcanzar otro tipo de formación para educar de manera distinta a sus hijos o hijas. Entonces, en estos dos ensayos lo que ella nos deja ver es ese retrato, digamos, general de cómo había una desigualdad absoluta en la medida en que las mujeres no podían acceder, ¿no? Ni siquiera, te digo, a estos niveles básicos y medios, digamos, de educación. Por supuesto, es un momento donde las mujeres no tienen acceso a la educación ya superior como la conocemos hoy. Laureana Wright fundó en 1891, junto con Matilde Montoya y la madre de esta, la Escuela Asilo para Obreras El Obrador, Luz y Trabajo,
que daría apoyo a las obreras. La obrera es muy interesante porque, claro, no la llaman así, pero es una especie de guardería, pero una guardería que combina escuela. Laureana se retiró del periódico Violetas de la Náhuac por razones de salud, pero continuó escribiendo en algunos otros periódicos a favor de la transformación de la mujer. Lo mismo que se le priva del libro, del telescopio y del botiquín, se le priva de la cámara fotográfica, del cincel y de la vara de medir, y solo le queda como representación humana la maternidad. Delante de tal desequilibrio y de tanta usurpación, la mujer perfecta será la que se tome los derechos y recursos que se le niegan y se levante de la inutilidad en que vegeta. ¿Qué necesita? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y, sobre todo, amor a sí misma y a su sexo, para trabajar por él, para rescatarlo de los últimos restos de la esclavitud que conserva por inercia. Decía Laureana. Pionera del periodismo y del feminismo en México, Laureana Wright murió el 22 de septiembre de 1896 en la Ciudad de México. Ella se convierte en una líder, digamos, ¿no? Una mujer que encabeza una serie de proyectos para impulsar primero la educación, ¿no? Que las mujeres tengan una mejor educación, un acceso a una educación media y superior. Y después todo es, o de la mano, ¿no? a esta labor, esta también convicción que ella tenía de que las mujeres eran personas, ¿sí? Que tenían que llegar a un nivel de igualdad, digámoslo así, civil con los varones. ¿Esto qué quiere decir? Que tenían que acceder a la ciudadanía, ¿no? Para comenzar, y que en ese sentido tuvieran la capacidad y la posibilidad legal de tomar decisiones sobre su misma vida que no estuvieran condicionadas, ¿no? a la autorización de los padres, luego de los maridos, ¿no? Y en algunos casos incluso de los hijos. Y todo este tipo de reflexiones en favor de lo que ahora pensamos como la igualdad, en condiciones de igualdad con los hombres. O sea, esta idea del ángel del hogar, la mujer tratando de acercarse a la imagen de la Virgen María, ¿no? Como ese ideal máximo al que podemos querer acercarnos, de bondad, de comprensión, de una maternidad maravillosa, qué sé yo, ¿no? Dice, no, pues para nada, hombres y mujeres caen en lo mismo. No dice exactamente qué, pero pues te lo dice así. Eso me parece que es una idea sumamente actual, y ella muere en 1896. Murió relativamente joven, ¿no? Tenía 50 años, pero dejó ese trayecto, digamos, ya abierto. Y, por ejemplo, ¿no? Alrededor de Violetas de la Náhuac, de esta revista, también se sembró, digamos, la semilla para que otras escritoras más jóvenes que ella, o maestras también normalistas, después continuaran con proyectos también, ¿no? De publicaciones periódicas en favor de la igualdad de las mujeres. Ni Laureana ni sus colaboradoras alcanzaron a ver cómo sus ideales de educación, justicia e igualdad se iban alcanzando poco a poco, pero lograron poner al centro del espacio público algunos de los grandes problemas de las mujeres y abrieron brecha para las que llegaron después y las que hoy siguen luchando por sus derechos. Pues probablemente en su momento inquietó a muchos positiva y negativamente, pero es con el paso del tiempo que yo creo que tiene una dimensión enorme. Pero ella toca materia política, materia cultural, todo le interesa, todo profundiza, pero sobre todo la esencia, romper con esa esclavitud femenina que ella veía, ¿no? Que a ella no le parecía correcta y que lucha contra eso en un mundo totalmente adverso, porque pasa buena parte del siglo XX y todavía muchas de esas ideas seguían rigiendo la vida social, y aún ahora uno oye a veces ciertas recomendaciones o ciertos juicios
que se da uno cuenta que el cambio total pues se lleva décadas y décadas y décadas. Pero vamos en camino, digamos, y que sea por el bien realmente de las mujeres, de la sociedad en general. Me parece muy importante, ¿no?, revalorar a figuras como Laureana Wright, que son íconos, sí, realmente representativos, ¿no?, de esta etapa tan importante que es la transición del siglo XIX al XX, un momento muy, muy complejo, ¿no?, y de transformaciones muy difíciles por momentos de entender, pero que en el caso de Laureana Wright pues nos deja ver en efecto cómo desde por lo menos 1870 y en adelante, esta idea que se tiene también a ratos de que las mujeres eran absolutamente resignadas o obedientes, ¿no?, que pues aceptaban, digamos, sin ningún cuestionamiento los parámetros legales o normativos, morales de su sociedad, pues es falso, ¿no? Y al contrario, había una gran actividad intelectual, escrita, o sea, cultural en muchos ámbitos, no solo el de la clase al que ella perteneció, que nos deja ver cómo siempre ha habido, ¿no?, este intento por ir más allá, ¿no?, de las imposiciones sociales. Hoy en día tenemos muy claro que, al igual que ocurrió en otros países del mundo, la lucha por el derecho a la educación fue una de las batallas, ¿no?, más importantes para que las mujeres lográramos transformar, ¿no?, las condiciones de desigualdad que imperaban. No se quedó en palabras. Ella no dice si pensamos igual que los hombres o tenemos la capacidad desigual que los hombres, sino que lo demuestra con un periódico que llega a distintos países, que tiene corresponsales que la buscan y la escriben y la siguen, y en un México en que nada de esto era fácil. Todo esto muestra a una mujer que lucha. Entonces, esa convicción, ¿no?, de que las mujeres tenían que transformar desde lo profundo, digamos, desde lo subjetivo, esa idea de imposibilidad, es también, yo creo, otro legado muy importante que se deja ver en todos sus textos. Entonces ella dice, déjenlas desarrollarse, denles la oportunidad. Y habrá alguna ocasión en que gente muy sabia, con muchos conocimientos, afirme que las mujeres no son iguales a los hombres, son superiores. Se atreve a decir eso en un mundo dominado por hombres, pues realmente es una mujer muy especial.